Prometiendo que no van a jugar tan mal como el Real Madrid que dirigió en la última temporada, Carlo Ancelotti ya se sentó frente a los medios de comunicación en Brasil y anunció una lista de nombres en la que seguramente algo tuvo que ver, pero no del todo. Sí, quiere algunos que ya tuvo y algunos que tiene, pues no los ha llamado, como Rodrigo y Hendrik, y otros que de repente todo el mundo creía que iban a estar, no aparecieron, como el caso de Neymar, aunque ya le prometió algo. Si Neymar está bien, Neymar va a estar convocado. Está Anthony, previo a su participación en la final de la Conference League. Alisson, evidentemente, después de su enorme temporada. Los futbolistas que uno esperaba encontrarse ahí, y Casemiro. Con Alex Pareja, con Barack Feber, con Héctor Huerta, vamos a hablar de la primera lista de convocados que tiene Carlo Ancelotti para la nueva Canariña. No sé si nos permitimos llamarla así todavía, después de lo que se ha visto en los últimos descoloridos años del seleccionado brasileño, pero la Canariña será dirigida por Carleto Ancelotti, primer italiano en dirigir al cuadro brasileño. Alex, arranco con vos. Ancelotti ha dado la lista, sin inferir cuánto tuvo que ver su experiencia en la lista de los convocados. ¿Te sobra alguno? ¿Te falta alguien? Es que hay tan poco donde elegir que no te sobra como amigos. ¿Cómo estáis? Me falta laterales competentes, pero eso no es una capacidad, no es algo que a Carlo Ancelotti tenga la capacidad de hacer aparecer así por las buenas. Me falta la calidad que le seguía faltando al equipo con los anteriores entrenadores. Tampoco Ancelotti puede hacer milagros. Yo entiendo que no esté Neymar, porque en tu primera convocatoria, donde no has tenido literal tiempo para trabajar, que necesitas sacar resultados, necesitas dar buena imagen, no estás como para esperar a ver cómo vuelve de la lesión, que no sé qué, tú necesitas rendimiento inmediato y más en esa posición de delantero centro, de media punta. Y en la posición de delantero centro, que estaba atropellándome a mí mismo mentalmente, me hace todo el sentido del mundo la convocatoria ahora se me está yendo la cabeza, el jugador de los Spurs que estuvo en el Everton con él. Richarlison. Sí, Richarlison, eso es, que no me acordaba, que tiene todo el sentido del mundo por dos motivos. Primero, porque ya lo tuvo en el Everton, ya trabajó con él, y segundo, va a tener algo que no ha tenido en el Real Madrid de esta temporada, que es un delantero que trabaje y que presione y que se mueva sin balón, no solamente para él, sino para el resto de sus compañeros. Pero dicho esto, Ancelotti no tiene una varita mágica, acaba de aterrizar, tampoco ha tenido tiempo de ver demasiados jugadores, y más que faltarme, lo que me sobra es un recambio generacional para esto, para Alexandro, para Danilo, para Marquinhos, etcétera, etcétera, que es el gran problema de Brasil. Del centro del campo hacia adelante aún tienen jugadores decentes, buenos, pero del centro del campo para atrás es un erial. En la mitad de la cancha tiene un nombre reconocido por muchos y conocido también por Carlo Ancelotti, que es Casemiro. ¿Qué le puede aportar Casemiro o qué viene aportándole a su equipo, al Manchester United, Casemiro, Barack, para pensar que esta convocatoria es futbolística y no una cuestión de nostálgica? No demasiado, Fer y Alex y Héctor, saludos a todos. Es verdad que mejoró, pero bueno, mejorar en el Manchester United a nivel individual, porque obviamente la mejoría de Casemiro no representó para nada una mejoría en el Manchester United. De hecho, fue peor y era difícil pensar que este United pudiera ser aún peor que el de Erik ten Hag. Pero sí, si analizamos el nivel individual de Casemiro, que era nulo y hasta era un hándicap contra su equipo la temporada pasada, pues ha sido un mejor nivel. Ha sido un futbolista con el criterio de siempre, con esa capacidad de último pase en algunos momentos, precisión sobre todo, salvó en algún partido de esos caóticos del Manchester United con un par de asistencias, algún resultado. Es un futbolista que tampoco tiene ahora mismo ni el futuro ni el presente como para avalar que esté ahora mismo en la selección brasileña, pero tampoco una gran competencia, ¿no? Douglas Luiz fue nulo en la Juventus. Uno entiende que Bruno Guimaraes es el número uno en esa posición, pero que no estarían peleados jugar ambos, ¿no? En un 4-2-3-1. Y a partir de ahí también entender que esta selección de Brasil, a diferencia de todas las anteriores, yo creo, pues puede apostar al pasado porque no tiene demasiado presente, ¿no? Claro. Comparado con lo que ha sido Brasil históricamente, tú piensas, ¿qué jugador brasileño juega en un equipo élite y tuvo una buena temporada? Me salen 4, uno por línea. Ya quisiera México, ¿verdad? Pero estamos hablando de Brasil.
Alisson en el Liverpool, por supuesto, Gabriel, defensa central en el Arsenal, Bruno Guimaraes en el Newcastle y Rafinha, sin ninguna duda, en Barcelona. Después te queda muy poco, ¿no? Y entonces gastas ahí a Casemiro, que quedó 16º en el Manchester United. Anthony, ¿no? En el Betis también ha quedado como medio resucitado. Anthony en el Betis, no es yo estoy hablando de futbolistas élite, en ligas élite, en equipos élite. El Betis para mí es un Betis equipo es un finalista de competencia que no pertenece a esa familia. No, Conference League es una cosa que juegan en los equipos medianos. ¿Ni ser sexto en el fútbol español? ¿Cómo? ¿Ni ser sexto en el fútbol español? Sí, me parece que Betis no es parámetro para la selección brasileña. O sea, triunfar en el Betis 6 meses, me parece que es insuficiente. Pero bueno, es un jugador que por lo que vimos en el Ajax y lo que hemos visto ahora mismo en el Betis y todo lo que no vimos en el Manchester United, pues dadas las circunstancias de la selección brasileña, sí que podría aportar. Pero eso no cambia, no cambia la realidad de que Brasil tiene menos figuras y menos jugadores sobresalientes en los grandes equipos, porque no me digan que Betis es uno de ellos. En ese caso está peor que nunca. Año y medio de la última convocatoria de Casemiro, aunque terminábamos hablando de Anthony, ex compañero de Casemiro en el Manchester United, cuyo futuro todavía queda en el aire, no con la selección brasileña, donde estará para enfrentar a Ecuador en Guayaquil y luego a la selección de Paraguay en Sao Paulo. El seleccionado brasileño, Héctor, sí cuenta con alguien que también conoce Ancelotti, que le ha dirigido recientemente como Vinicius, y ha dicho que en la selección sí verán su mejor versión. ¿Qué hará o qué hará Brasil para Vinicius que nos dejará o nos permitirá ver su mejor versión que no se le permite ver en el Madrid? Pues seguramente habrá un exorcismo, porque en la selección brasileña no ha pesado nada Vinicius, nunca se ha echado el equipo al hombro. No, como Neymar en su momento llegó a cargar la selección brasileña completa en Copas del Mundo, en Copas América. Neymar sí tenía un peso específico en el equipo. Yo sí noto muchas ausencias en el equipo. Por ejemplo, no está Cafú, no está Marcelo, no está Ronaldinho, no está Ronaldo, no está Rivaldo. Sí, faltan jugadores. Clodoaldo no le vendría mal esa mitad de la cancha, ¿no? Sí, también. Y bueno, tiene Gerson, pero no es el del 70, es el de ahorita del fútbol brasileño, ¿no? El asunto es que no es un problema de esta selección, es un problema de toda la estructura del fútbol brasileño, que dejó de generar el talento que durante muchísimas décadas estuvo produciendo como cantera inagotable. Llegó un momento en que se vació el talento y dejó de aparecer casi debajo de la piedra un nuevo crack del fútbol brasileño, ¿no? Han escaseado, se nota claramente en esta selección que está sufriendo para calificar, que no había tenido una eliminatoria tan mala como esta, y que se nota la diferencia entre una Argentina poderosa, una Argentina que va y gana a Brasil o va y gana a cualquier parte de Sudamérica en la eliminatoria, y un Brasil que le cuesta trabajo hasta ganar en su casa, ¿no? Sí hay una generación disminuida de calidad, de talento. El hecho de que no haya llamado a Hendrik y no haya llamado, que todos lo consideran el futuro del centro delantero de la selección brasileña, y que no lo haya convocado, y que no haya convocado tampoco a Rodrigo, me parece que los conoce también, que ahí ve problemas de actitud en ellos, o los ve con un crecimiento pausado, que no han tenido el desarrollo progresivo de sus carreras, y por lo tanto decide por el momento de Richarlison, por el momento de Anthony, y prefiere otro tipo de opciones para el ataque de Brasil. Es interesante ver cómo Brasil, ahora que escasea el talento, apuesta por un técnico que es mucho más que la selección ahorita, que pareciera mucho collar para tan poco perro, pero que en este caso vamos a ver si Carleto logra que esta selección, cuando menos en funcionamiento, equilibre lo que es evidente una falta de cracks en esta selección. Hay una enorme interrogante y creo que una enorme responsabilidad encubierta en este contrato firmado por Carlo Ancelotti. No habrá cláusula que le obligue a ello, pero sí hay una historia que se lo reclamará, pero no se lo reclama por ser Carlo Ancelotti, se lo reclama porque es Brasil. Y le hago una pregunta a los tres para cerrar. ¿Podrá Carlo Ancelotti en un año llevar a Brasil al juego bonito o es más importante que ganen el Mundial? Yo creo que es más importante que ganen. O sea, a ver, en el Madrid tampoco, sí que hubo pasajes de un juego más o menos estructurado, sobre todo
la última temporada con Kroos, con Carvajal, sí que veías una estructura muy clara, con Bellingham también de segundo punta, veías una estructura y veías una idea de juego, pero ha sido más algo esporádico que algo que haya marcado realmente la trayectoria de Ancelotti en el Real Madrid. Ancelotti ha sido más de free flow, de a ver cómo pueden combinar los cracks, de dejar mucho más abierta la puerta a la creatividad o a la espontaneidad. Y ahí tiene sus riesgos y tiene sus beneficios. Por eso yo creo que Ancelotti hablaba ahora de que Brasil, o sea, de que Vinicius va a estar mejor en Brasil que con el Real Madrid, simplemente porque no va a tener a un Mbappé que le cierre espacios ahí en su zona favorita, no va a tener a un Mbappé que sea también magnético para el resto de los compañeros que le den el pase. O sea, yo creo que la figura de Vinicius, en teoría, va a ser la que va a cargar con la responsabilidad de llevar el ataque de Brasil por la banda izquierda, pero no esperen juego bonito. O sea, a ver, Ancelotti, durante toda su... Para eso hubieran fichado a Guardiola. O sea, Ancelotti lo que te da es resultados y un buen manejo de vestuario y un buen manejo sobre todo también de cracks, que lo son o que piensan que lo son. Pero en cuanto a hacerle jugar bien, no creo que esa sea la principal misión de Ancelotti o como lo vean en Brasil. Yo creo que lo ven más para ver quién ha ganado. ¿Quién ha ganado jugando poco? Pues el Madrid. Pues vamos a ficharle a este. Ya está. Barak, reformulo la pregunta. Sí. O quizás no es la pregunta, sino ahora caigo en un enunciado. Brasil está en 1993, versión 2. Sí. O sea, está buscando cómo ganar a la europea. Es que Brasil y el juego bonito es algo que yo he leído mucho y no he visto tanto, en realidad. O sea, México 70, España 82, pero de eso, ¿no? Al presente ya han pasado tantas décadas que casi estamos hablando de medio siglo, ¿no? En 1994 Brasil tenía una estructura defensiva, ¿no? Con Marcio, con un Jorginho, porque acá fuera su suplente, con Branco. Leonardo, lateral. Sí, Dunga estaba por delante de ellos. O sea, era un equipo sólido, ¿no? En la mitad de la cancha. Pero tenía a un buen delantero como Santos. Bebeto y a un fuera de serie como Romario. Tanto que el brasileño de más clase en ese momento, Raí, ni siquiera se le extrañó en esa selección del 94. Eran Cicinho y Mazinho, ¿no? Los mediocampistas. Entonces sí que encuentro cierto paralelismo. Obviamente te falta la figura de Romario, el Rafinha de esta temporada, pues vamos a ver si de aquí a un año mantiene ese nivel y claro que no es poca cosa. Estamos hablando de un candidato serio a ser considerado el mejor futbolista de la temporada. Pero no veo a Brasil haciendo juego bonito, porque no lo he visto, básicamente, con muchos entrenadores que han pasado a lo largo de los últimos 30 años. No he visto tampoco a Ancelotti practicar un fútbol que me enamore, ni en el Real Madrid, ni en el Everton, ni en el Napoli, ni en el Bayern, ni en el Paris Saint-Germain, ni en el Milan. No. Pregúntame a qué juega Ancelotti, pues juega cada partido a ver qué pasa, básicamente. No es un entrenador que a mí, después de tantos partidos que he visto de Ancelotti a lo largo de mi vida, te puedo decir juega así o asado, para nada. Y entonces pensar que Ancelotti con esa selección brasileña puede ganar la Copa del Mundo también parece una ilusión. Yo veo a una selección española, una selección argentina, incluso una selección inglesa, mucho más preparadas, con mucho mejor trabajo desde hace muchos más años, que esta selección brasileña que no tiene ni el pasado, ¿no? Porque la última vez que pasaron cuartos de final, pues les fue como les fue en su mundial, en semifinales, mejor se hubieran quedado en cuartos de final, y desde entonces pues, estamos hablando que desde 2002, esta selección brasileña, ¿no? 25 años después, se queda muy lejos, ¿no? ni siquiera en semifinales, y no veo que porque llegue Ancelotti, la cosa cambie por arte de magia. Para mí Chicha era un técnico válido, para la selección brasileña, y quedó en cuartos de final 2 mundiales seguidos, porque ese ha sido el techo de Brasil y ese sigue siendo su techo. Cerramos esto, Héctor, con una referencia que hacía en otro espacio semejante a esta grabación, y creo que estaba Alex con nosotros. Creo que ha recurrido Brasil Ancelotti más porque internamente ya sus futbolistas guardan poco respeto por las diferencias generacionales en sus propios entrenadores. Hay que ir a buscar afuera el respeto y quizás los de adentro ya los futbolistas no les guardan lo que tendría que deberse, ¿no? Que es
plantarse al menos ante la autoridad. Sí, por supuesto que llega con un gran prestigio a Brasil. Lo trae la Confederación Brasileña justamente para eso, tener un buen pararrayos. En el caso de que se produjera una gran catástrofe en la Copa del Mundo, tiene ahí un pretexto ideal de que trajimos a uno de los mejores técnicos de la historia y falló el experimento. Entonces, nunca Brasil ha tenido un técnico extranjero, es la primera vez que dan ese paso. Así debe ser la carencia que tienen adentro de técnicos y de talento. Es una acción desesperada, tratando de cubrirse ellos, teniendo el foco del aficionado sobre una figura emblemática como Ancelotti, que seguramente no tendrá problemas de manejo del grupo, pero sí tendrá un límite de la capacidad que tiene individual y colectivamente esta selección brasileña, que es una de las peores que yo he visto en mi vida, y que esta selección brasileña ni se acerca ni se asoma ni remotamente a la del 2002, y ya no digamos a la del 70 o la del 82, que fueron selecciones que tenían el talento de sobra en todas las líneas del equipo, ¿no? Salvo la portería, salvo el centro delantero aquella del 82, pero en realidad es una selección que tiene en la historia, pues digamos, 5 títulos mundiales, sí, pero esta selección en este momento yo diría que no estaría entre las primeras 4 candidatas, salvo porque se llama Brasil, pero no llamándose Brasil no estaría ni considerada entre las 8 mejores selecciones del mundo ahorita. Pero bueno, vamos a ver qué logra Carleto en un año. Tiene un año de trabajo por delante y por mucho que consiga mejorar el conjunto, que lo puede hacer para equilibrar partidos, al final de cuentas predomina el talento de los genios del fútbol, que esta selección parece que está muy escasa de ellos ahora. Un viejo refrán del fútbol dice que el fútbol es de los futbolistas y lo que le está careciendo, de lo que carece ahora Brasil es de futbolistas que se parezcan a la historia de Brasil, y el presente invitan a que ni siquiera un técnico de su país, con la historia que tiene, pueda dirigirles a los actuales futbolistas. Ha llegado Ancelotti para intentar, como dijo Barak, en el siguiente partido a ver qué pasa.